Unidad de Aprendizaje Biología, tema 6, Funciones de la célula. Durante este tema analizaremos las funciones celulares, los procesos energéticos, las características de la nutrición autótrofa y heterótrofa y las características de la respiración aerobia y anaerobia. Funciones celulares. Las células pueden tener funciones muy diversas y complejas. Entre ellas encontramos las funciones estructurales, que son aquellas en las cuales se da la construcción de tejidos, tales como tejido adiposo, músculo, huesos, los cuales dan soporte al cuerpo y a los órganos. Funciones secretoras, es decir, son aquellas que se encargan de generar sustancias indispensables para la vida y la autorregulación del organismo, como lo hacen las mucosas o las glándulas. Funciones metabólicas son aquellas que se encargan de manejar la energía, cumplen con el rol de descomponer los nutrientes o transportarlos a lo largo del cuerpo, como lo hacen respectivamente las células digestivas en el intestino y los glóbulos rojos de la sangre. Funciones defensivas. Se encargan de limpiar el organismo y defenderlo de la presencia de agentes externos o enfermedades, como lo hacen los glóbulos blancos. Funciones de control, como en el caso de las neuronas, las cuales se encargan de coordinar diversos procesos del cuerpo, la transportación de información y generar reacciones como respuesta a estímulos. Funciones reproductoras se presentan en la combinación con otras células provenientes de otro organismo, pero siempre y cuando sean de la misma especie. En el caso de la reproducción sexual o en el caso de la reproducción asexual, cuando forman una copia del mismo organismo. De acuerdo a los tipos de célula, encontramos la célula procariota, la cual tiene un arreglo más sencillo y también tiene un origen más antiguo. Dentro de sus características se encuentra que pertenecen a organismos unicelulares como las bacterias. El material genético se encuentra sin envoltura, es decir, no hay un núcleo que lo contenga y se ubica de forma libre en el citoplasma. La reproducción que llevan a cabo este tipo de organismos es asexual y su principal característica es que no presentan organelos celulares con excepción de los ribosomas. Una de las células eucariotas corresponde a la célula animal. Esta se caracteriza por presentarse en organismos tanto unicelulares como pluricelulares. El organelo denominado mitocondria se encarga de llevar a cabo una serie de reacciones metabólicas que corresponden a la nutrición heterótrofa. Su reproducción puede ser a través de mitosis o meiosis. El tamaño de este tipo de células va de 10 a 50 micrómetros. Se comunica a través de uniones celulares específicas de acuerdo al tipo de tejidos o bien a través del intercambio de sustancias con el medio extracelular. Esta célula es una de las más complejas y presenta una gran variedad de estructuras que coordinan diferentes actividades dentro de ella, denominados organelos. La célula eucariota vegetal se caracteriza por presentarse tanto en organismos unicelulares como organismos pluricelulares. Está dotado de diferentes organelos, siendo uno característico de esta célula los plastidios, el lugar en el cual ocurre la nutrición autótrofa. Estos plastidios están dotados de diferentes tipos de pigmentos, los cuales ayudan a atrapar la luz, un material necesario para este tipo de nutrición, siendo el pigmento más abundante el color verde y por lo tanto el plastidio más abundante presente en la célula, el cloroplasto. Su reproducción puede ser a través de mitosis y meiosis. Se presenta tanto en organismos del reino Plantae como Protozoo. Las uniones entre células para formar los tejidos corresponde a plasmodesmos y los tamaños van de 10 a 300 micrómetros. Dentro de las funciones que se llevan a cabo en la célula corresponde al metabolismo, el cual son una serie de reacciones químicas que dan como lugar el funcionamiento y el desarrollo de las funciones biológicas dentro de la célula. Para poder estudiar el catabolismo, este se clasifica en dos tipos de reacciones. Las reacciones catabólicas, las cuales se caracterizan
en la simplificación y por lo tanto obtención de energía. Un ejemplo de esta corresponde a la nutrición. A través de la ingestión de alimentos y que pasan a través del proceso digestivo se extraen los nutrientes, los cuales se transportan a través de la sangre hasta las células para poder obtener energía. El otro tipo es el anabolismo, el cual corresponde a la síntesis o construcción de moléculas y por lo tanto hay gasto de energía. Un ejemplo de este tipo sería la respiración, en donde introducimos oxígeno, que es una molécula formada por dos átomos de oxígeno, y pasan a través del sistema respiratorio hasta la sangre y luego vuelve a darse un intercambio gaseoso en el que exhalamos dióxido de carbono, una molécula más compleja ya que está formada por tres átomos, dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Para poder llevar a cabo estos procesos metabólicos existe una serie de moléculas que participan en estas reacciones energéticas. Una de ellas corresponde a las enzimas, la cual es un tipo de proteína que tiene la capacidad de acelerar o retardar una reacción biológica sin participar en la formación de los productos. El proceso en el cual las enzimas llevan a cabo sus funciones es a través de un sustrato específico. Esa enzima tiene una estructura que es particular a cada uno de los sustratos, es decir, el medio en el cual se lleva a cabo la reacción. Otra molécula energética fundamental en los procesos metabólicos de la célula corresponde al ATP o adenosintrifosfato, el cual está constituido por tres grupos fosfato unidos a un carbohidrato llamado ribosa y a una adenina. Esta molécula es producida en las reacciones metabólicas o bien requerida para que éstas se lleven a cabo en el interior de la mitocondria. Es el proceso en el cual ocurren la mayoría de estas reacciones en la nutrición heterótrofa. Para que esta molécula pueda ser empleada o bien pueda ser extraída, deben de participar diversas enzimas como el niacin adenin difosfato, que puede estar unido a su aceptor cuando acarrea átomos de hidrógeno, o el flavina-adenin difosfato, que también es un acarreador de hidrógeno y se puede unir a grupos fosfato junto con hidrógenos. La nutrición heterótrofa se lleva a cabo cuando un organismo obtiene su alimento a partir de la materia orgánica proveniente de otros seres vivos. Existen diferentes tipos como la nutrición saprófita, que son aquellos organismos que se alimentan de la materia orgánica en descomposición, los herbívoros que se alimentan de organismos autótrofos o plantas, los omnívoros que se alimentan tanto de plantas como de otros animales y los carnívoros que son aquellos que se alimentan de otros animales. Existen diferentes tipos de nutrientes que pueden aportar los diferentes tipos de alimentos. Carbohidratos, lípidos y proteínas son los más importantes. Estos nutrientes son aprovechados por la célula animal, que es la que lleva a cabo este tipo de nutrición, y específicamente se dirigen a la mitocondria, que recibe estos nutrientes en forma de glucosa y llevan a cabo una serie de reacciones metabólicas en etapas tales como la glucólisis, ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones que analizaremos a continuación. La respiración celular en organismos heterótrofos se lleva a cabo en un proceso llamado glucólisis, que corresponde a la ruptura de la molécula de la glucosa. Esta reacción de glucólisis se puede llevar a cabo en dos medios, uno en presencia de oxígeno o bien en ausencia de este. La glucólisis en presencia de oxígeno se llama respiración aerobia y en esta la molécula de la glucosa es recibida por la célula, se rompe en dos moléculas de ácido pirúvico, también se forman moléculas de agua, se desprenden
dos átomos de hidrógeno cargados de forma positiva y también se forman 4 moléculas de ATP que corresponden en la forma de energía de la célula. Dentro de la glucólisis anaerobia, es decir, en ausencia de oxígeno, se puede presentar en forma de fermentación láctica. Esta fermentación láctica la pueden llevar a cabo algunos tipos de bacterias o bien en nuestras células musculares cuando llevamos a cabo actividades físicas demandantes que disminuyen la cantidad de oxígeno en nuestro organismo. En esta se lleva a cabo cuando la glucosa se rompe en 2 moléculas de ácido láctico y se forman 4 moléculas de ATP. En la fermentación alcohólica, la cual llevan a cabo algunas bacterias en ausencia de oxígeno, se obtiene a partir de la ruptura de la molécula de la glucosa 2 moléculas de etanol más 2 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de ATP. Posterior a la reacción de la glucólisis se llevan a cabo una serie de reacciones en una vía metabólica conocida como ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Recibe este nombre alterno porque durante estas reacciones se van a formar 3 ácidos intermedios. El ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial e inicia cuando el ácido piróvico que se formó en la glucólisis es introducido a esta vía por la enzima acetilcoenzima A. El ácido pirúvico sufre una beta-oxidación y se forma el ácido cítrico. Este lleva a cabo una reacción de oxidorreducción donde el niacina-adenindifosfato extrae un hidrógeno de este ácido. Ocurre otra oxidorreducción, otro niacina-adenindifosfato extrae otro hidrógeno y se forma el ácido succínico. Otro carriador llamado flavin-adenindifosfato obtiene 2 átomos de hidrógeno de este ácido. Ocurre otra oxidorreducción llevada a cabo por el niacina-adenindifosfato y se obtiene otro hidrógeno y finalmente se forma el ácido oxaloacético. Durante esta vía metabólica se extrajeron hidrógenos de las moléculas de ácido pirúvico y también se formaron 3 moléculas de dióxido de carbono. Este proceso se lleva a cabo 2 veces. Debemos de recordar que durante la glucólisis se produjeron 2 ácidos pirúvicos. La última etapa de este proceso de metabolismo heterótrofo se lleva a cabo en la cadena transportadora de electrones. Este proceso ocurre al introducir los diferentes cationes de hidrógeno que fueron extraídos durante el ciclo de Krebs. Esto implica transportar estos átomos de hidrógeno desde la matriz mitocondrial hasta las membranas de las crestas mitocondriales. Durante este proceso van a participar diferentes complejos enzimáticos. En la primera etapa o en el primer paso, el niacina-adenindifosfato que contiene el hidrógeno es atraído por el complejo 1 y se introduce uno de estos hidrógenos al interior de la membrana. Sale el niacina-adenin ahora cargado en forma positiva. El flavin-adenindifosfato introduce 2 átomos de hidrógeno que fueron extraídos en el ciclo de Krebs a través de la coenzima Q y sale cargado en forma positiva. Después el complejo 2 y 3 acarrean hidrógenos que fueron atraídos previamente y los unen a una molécula de oxígeno para formar moléculas de agua. Durante este proceso participa la ATP sintasa. Su trabajo se activa cuando el medio está cargado con una alta concentración de hidrógenos. Esta ATP sintasa se encarga de unir un grupo fosfato al adenosindifosfato para formar ATP o adenosintrifosfato. Durante este proceso metabólico, esta etapa de la cadena transportadora de electrones, se produce la mayor cantidad de energía, es decir, de ATP,
mediante esta enzima. Una vez llevadas a cabo las tres etapas del metabolismo heterótrofo, obtenemos la reacción general en la cual a partir de la glucosa en presencia de oxígeno se va a formar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y aproximadamente 38 moléculas de ATP, que corresponde a la forma de energía en la célula. En el metabolismo autótrofo tenemos que la reacción general se constituye por 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua y energía en forma de luz para poder formar la glucosa, la cual va a dotar de energía a la célula vegetal. El metabolismo en forma autótrofo se lleva a cabo a través de dos etapas conocidas como la fase luminosa y la fase oscura de la fotosíntesis. Durante la fase luminosa, los plastidios obtienen a partir de la energía de la luz y el agua los primeros nutrientes que van a pasar a el proceso de reacciones metabólicas. Durante la fase oscura, el dióxido de carbono es integrado en una serie de reacciones químicas llamadas ciclo de Calvin, las cuales también se llevarán a cabo en el interior del cloroplasto. Este proceso de nutrición autótrofa o fotosíntesis se lleva a cabo cuando la luz y el dióxido de carbono son captados a través de estructuras en la hoja en las diferentes partes que le constituyen. El haz corresponde a la parte que queda frente al sol o la parte eh, dorsal, y en la parte ventral se encuentra el envase en donde se pueden sentir con mayor facilidad las diferentes nervaduras de la hoja. El agua es atraído a través de la raíz hacia la parte aérea de la planta y atraviesa a través del tallo y el peciolo de las hojas. En el interior de la hoja hay un tipo específico de tejido llamado mesófilo, en donde se van a obtener a través de poros llamados estomas eh, el intercambio gaseoso correspondiente a la entrada de dióxido de carbono y salida de oxígeno. Este mesófilo está constituido por células específicas del parénquima, las cuales están dotadas de una gran cantidad de cloroplastos, los cuales contienen un pigmento, el más abundante, y en el caso del cloroplasto es un pigmento de color verde llamado clorofila. En el interior del cloroplasto podemos observar estructuras en forma de discos que están apilados y a estos se les llama grana. En el interior se van a captar el agua, el dióxido de carbono y se va a liberar el oxígeno.